decir y aplicarlo a nuestra vida en lo secular, se relaciona con facilidad animando a las personas o desanimándolas. Esa sería la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Será que nosotros somos como esas personas de esa época que iban intimidando a la gente con cosas para hablarles de que no podían alcanzar esa salvación? ¿O somos nosotros personas que animamos a la gente con ese conocimiento y les decimos que si están mal, tal vez Dios va a dar una nueva oportunidad? Porque muchas veces hay personas aquí tan necias, con palabras tan absurdas, que tal vez dice ustedes están mirando o tal vez nacieron en la Iglesia Católica y se quedaron con esas tradiciones, ustedes no tienen espacio en la presencia del Señor, ustedes no van a ganarse esa salvación porque ustedes están con esa idolatría, ustedes están mal, ustedes no tienen conocimiento, cuando nosotros deberíamos hacer lo contrario. Estamos mandados para animar, mandados para hacerles conocer la verdad. Pues nosotros ya sabemos la verdad, ya la conocemos a través de este manual, entonces nosotros deberíamos ser esas personas que llevan esa palabra para que la vida de aquellas personas que están cegadas espiritualmente puedan conocer de esa verdad. Pero muchas veces nos quedamos en que nosotros, los cristianos, lo poco que conocemos, para nosotros eso es la salvación y dejamos que las otras personas pues entonces se hundan. No, nosotros no debemos ser tan fanáticos con las otras personas, irles poco a poco entrando, irles diciendo que lo que están haciendo no está correcto. Entonces, nosotros debemos ser radicales, sí, en el conocimiento de la palabra, pero tampoco meternos hacia religiosidad y hacer apartar a la gente y no hacer conocer lo que Dios y las maravillas de Él hace en cada uno de nosotros. Sí, como dice Lili, el Evangelio en realidad es fácil de entender. Dios lo dejó precisamente para que un pueblo ignorante, no muy instruido como era su pueblo en ese entonces, lo entendiera y de esa manera pudiera llegar a la salvación. Pero hoy nosotros los hombres somos los que nos encargamos de hacerlo difícil, nosotros somos los que nos encargamos de ponerle trabas para que la gente en verdad entienda. Si la gente no entiende verdaderamente la palabra, si no entiende el Evangelio, ¿cómo se va a salvar? Pero nosotros, en lugar de facilitarle el entendimiento a las personas, a veces se lo complicamos con tantas cosas que nosotros le metemos. Amén. Dejemos el fanatismo a un lado y trabajemos verdaderamente en lo que es. Entonces, ¿qué hace un verdadero seguidor de Cristo? Primero, lleva la palabra sin importar el lugar. Vamos al versículo 3 de Hechos 15. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en ese lugar. Mire que Pablo y Bernabé fueron elegidos y fueron enviados para llevar esa palabra. Y a ellos no les importaba, iba a cualquier lugar, dice que iban de ciudad en ciudad, predicando la palabra, enseñándola, porque ellos primero la habían aplicado para su vida y tenían la autoridad para hacerlo. Entonces mire que ellos llevaban sin importar quiénes eran, no les importaba las personas, cómo eran, ellos no tenían esos prejuicios, iban entrando y predicaban el evangelio donde quiera que iban. Entonces podríamos decir, nosotros con facilidad sí nos relacionamos con aquellas personas que están a nuestro entorno, o somos de esas personas que hacemos a un lado a la gente. Porque en ese tiempo, este pueblo, mire que decían que los judíos no tenían parte en la herencia de Dios, pero Dios había dado la oportunidad para que el pueblo judío pudiera recibir esa presencia del Espíritu Santo. Entonces mire que nosotros, llevando esa palabra a todo lugar, debemos hacerlo, llevando y animando a las personas. Pero muchas veces decimos, ellos son católicos, ellos son hasta la muerte católicos, ¿qué va a entrar uno a contender con ellos? No, los mormones o los testigos de Jehová ya se quedaron en eso, allá. No, si Dios nos manda a llevar ese evangelio, lo tenemos que hacer, no importa si sean católicos, si sean testigos de Jehová, mormones, pentecostal, no sé, si Dios nos puso a esas personas en el camino, es porque nos ha dado la autoridad y nos ha enviado para que nosotros hablemos, no en nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del poder del Espíritu Santo. Él nos dará el denuedo para hablar. Entonces, mire, no debemos tener este temor. Bernabé y Pablo, eso es lo que hicieron. Ellos fueron enviados y ellos iban de ciudad en ciudad predicando la palabra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si nos relacionamos con esas personas o tal vez las hacemos a un lado, porque nosotros somos facilistas en relacionarnos con personas que tal vez tienen algo de conocimiento en el Evangelio.
pero dejamos a las personas que tal vez no tienen ese conocimiento, a ellas, y a lo más difícil es donde nosotros tenemos que ir. Llevar esa palabra no es fácil, pero siempre vamos con la mentalidad de que la palabra no va a salir de nuestra boca, sino por revelación del Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a ir a hablar en nuestras fuerzas, ni tampoco vamos a ir a convencer a la gente en nuestras fuerzas. Es el Espíritu de Dios y es Dios quien nos envía y es Dios el que dará el convencimiento a estas personas. Dios nos envió precisamente a que compartamos la palabra de Dios a todo tipo de personas, pero a veces ese prejuicio, el miedo a nosotros creer, no estar muy preparados, a veces consideramos a otras personas demasiado fuertes en su conocimiento, así sea errado, y nosotros nos consideramos no suficientemente preparados para contender o hablar con ellos, y eso hace que muchas veces nos limitemos. Y aparentemente escogemos entonces a aquellas personas que no tienen conocimiento y que sabemos nosotros que podemos convencerlas, pero debemos entender, como dice Lili, que nosotros no somos los que hablamos, el que habla es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no puedo yo escoger a quién le puedo hablar, sino a todo aquel que el Espíritu de Dios me dice que yo le tengo que hablar. Amén. Tercero, les llegan directamente al corazón. Vamos al versículo 9. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Mire que Dios les dio la oportunidad de que ellos fueran circuncidados ese corazón también. Entonces, mire que nosotros como creyentes tenemos que también llegarles al corazón a las personas, pero muchas veces pensamos que es con halagos, dándoles la razón a ellos, y eso no es llegarles al corazón. Llegarle al corazón a una persona es hablarle con la verdad para que esa persona crea y pueda ser sanado su corazón. Nosotros somos las personas de testimonio y podemos decir con nuestro testimonio, muchas veces que ni siquiera tenemos que usar la palabra, sino con nuestra forma de actuar, nos ven en nosotros el testimonio, ellos tal vez reciben esa palabra con amor. Entonces nosotros debemos llegar a las personas directamente a su corazón. ¿Cómo? Dialogando con ellas, porque hay muchas personas que están ahogadas en sus problemas, y entonces mire que nosotros podemos llegar a ellos con un abrazo, con una palabra de aliento, y ellos podrán como abrir su corazón y empezar a contar nuestras cosas. Dice que Dios les dio la oportunidad a estas personas de ser transformados su corazón. Entonces nosotros somos enviados para llegar a aquellas personas con palabras, pero con palabra que esté aquí revelada por el poder de Dios. Entonces mire que nosotros debemos llegar a ellos y hacer que ellos nos cuenten sus cosas. ¿Para qué? Para que así podamos orar por ellos, para que así nosotros podamos hacer ver que Dios puede transformar su vida, que Dios les puede dar una oportunidad, porque muchas veces hay gente que está negada, su corazón está tan duro, gente que no perdona, gente que es insensible, pero nosotros podemos llegar a esas personas y hacer que ellos sean transformados su corazón, llegue la sensibilidad a ellos, enseñarle. Muchas veces hay gente que no perdona, que está lleno de rabia, de resentimiento, y hacerles entender que si uno no les perdona, eso puede producir enfermedades en la vida de ellos, puede hacer que se estanquen en la vida, tanto en lo espiritual como en lo secular. Entonces, ¿qué tanto puedes llegar, qué tanto tu familia cree en ti, qué tanto puedes llegarles al corazón a tus familiares? Porque muchas veces la agresividad, a veces las palabras necias, a veces las palabras que son con fuerza, no permite que uno llegue a su familia, y muchas veces uno como que rechaza. Entonces mire que si nosotros podemos llegar a las personas y tocar ese corazón, también podemos llegar a nuestra familia, podemos hablar con nuestros hijos, podemos hablar con nuestra esposa. Entonces hay que tener esa facilidad para llegar a las personas, porque muchas veces tal vez uno lleva esa palabra y encuentra una persona que está con dolor en su corazón, tal vez tiene rabia, resentimiento. Hay que saberles llegar a esas personas. Tal vez están con esa rabia y uno llega a compartirles del evangelio y ellos ahí mismo, yo no quiero saber nada, mire cómo estoy viviendo, mire lo que está pasando, para mí Dios no existe. Entonces hay que saberle llegar a esa persona, hay que saberle llegar en ese genio que tiene, un abrazo, tal vez una palabra de aliento, o tal vez no quiere hablar en ese momento y entonces podemos orar por ellos, y tal vez así sensibilizamos su corazón y ellos puedan tal vez abrir su corazón y empezar a contarnos. Igual nuestros hijos están pasando por situaciones difíciles cuando son jóvenes, tienen momentos de dificultad, y podemos llegarle a nuestros hijos, llegarle a ese corazón y hacer que se sensibilice y ellos nos puedan contar sus problemas, porque muchas veces nosotros somos tan agresivos, llegamos tan bruscamente y decirle, ¿qué le pasa?
¿Por qué está así? Entonces mire que ellos tienen rabia porque llegan sus momentos y uno tal vez les invade su privacidad y esa no es la forma. Entonces tenemos que saber llegarles a las personas y poder hacer que ellos también confíen en nosotros y nos cuenten sus cosas. Entonces, los demás van a ser transformados y van a aceptar que Dios les transforme su vida cuando ven nuestra transformación. Como dice Lili, muchas veces nosotros no necesitamos convencerlos con nuestras palabras, sino nuestros hechos. Y no solamente en lo espiritual, sino en cualquier área secular. Nosotros debemos aprender a convencer a los demás de acuerdo a lo que nosotros hacemos y lo que nos ven hacer, más que lo que les digamos. Recordemos que las personas aprenden mucho más rápido con lo que ven que lo que escuchan. Lo que nosotros le decimos le puede entrar por un oído y salir por el otro. Más sin embargo, lo que ven que nosotros hacemos, eso es lo que perdura y eso es lo que queda en la mente de las demás personas. Amén. Cuarto, lleva gozo en medio de la tribulación. Vamos al versículo 10 del capítulo 15 de Hechos. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Entonces mire que estas personas, sin haber sido enviadas ni haber tenido autoridad, fueron llegando de los que no son judíos, a los judíos y les llegaron y les dijeron, a estas personas les decían que ellos no se iban a salvar, que porque no habían sido circuncidados. Entonces mire que tal vez los estaban llenando de ese temor y les estaban poniendo una carga, y Pablo y Bernabé dice, ¿por qué llegan a agobiar a estas personas no judías? ¿Por qué las agobian tanto diciéndoles que ellos no se van a salvar? ¿Por qué hacen eso? Entonces muchas veces dice que nosotros debemos llevar solución, debemos llevar gozo en medio de la tribulación. Ahí en ese momento Pablo y Bernabé, ¿qué estaban haciendo? Ahí estaban agobiados, estaban tribulados los que no son judíos, porque esas personas habían llegado a decirles esas cosas y tal vez ellos decían, pero ¿cómo nosotros no vamos a recibir esa salvación? Pero ¿qué llega? Llega en el momento justo Bernabé y Pablo les dicen, no hagamos esas cosas, ¿por qué agobian a la gente con esas cosas? Entonces mira que uno debe de llegar a dar una solución. Entonces podríamos decir en la vida secular y aplicando esa palabra, ¿somos nosotras las personas que llevamos solución a un problema o somos los que echamos más leña al fuego? Porque eso puede pasar en medio de una situación, de un problema en la familia, problema con nuestros hijos, problemas en el trabajo, tal vez en los estudios. Muchas veces, ¿qué somos? Personas que en vez de ayudar y dar una solución, estamos llamados a meterle más cizaña, más leña al fuego, ya sea de un problema pequeño, un problema grande. Entonces Dios no quiere que nosotros hagamos esas cosas, quiere que demos esa solución. Por eso estamos mirando qué hace un verdadero seguidor de Cristo. Dice que Él lleva su palabra sin importar el lugar. Dice que tiene poder para convencerla a las personas. Dice, les llega directamente al corazón y lleva gozo en medio de esa tribulación. Entonces mire que nosotros como verdaderos seguidores a eso estamos mandados, a dar amor, a dar solución, a llegarles al corazón a las personas, a dar una solución, a enseñarles la palabra, a corregirlos con amor, a hacer que estas personas puedan salir de esa vida que están viviendo para una vida mejor, una vida en rectitud. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No debemos ponernos a pelear en el fanatismo, que el diablo, que esto, que el Apocalipsis dice esto, que los caballos, que la homilética. Eso es contender. Nosotros no estamos llamados para eso. Estamos llamados es para hacer ver el verdadero evangelio, para que ellos sigan lo que Dios ha mandado hacer, a ir a esa gran comisión, a hacer que ellos se bauticen, que crean en la palabra. Para eso estamos mandados. Verdaderamente lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros decimos ser buenos cristianos y muchas veces hasta nos ufanamos de ser los mejores cristianos. Y como dice Lili, si yo digo que soy un buen cristiano, debería preguntarme, cuando yo abro mi boca, ¿qué produzco en las demás personas? Paz, produzco tranquilidad. Cuando yo voy a alguien, ¿cómo lo dejo cuando yo salgo de ese lugar? Hay muchas personas que reciben la visita de un hermano, de un cristiano, y queda mucho peor de que antes de que él llegara. Porque, como dice Lili, le llevas un chisme, murmurones, hablan mal del pastor, de la pastora, de los hermanos, van a ese lugar a hacerle sentir peor de lo que estaba. Entonces tú y yo deberíamos preguntarnos, si decimos ser buenos cristianos, ¿qué reacción tienen los demás frente a lo que nosotros hacemos y decimos?
Y si tú consideras que tu hermano de la iglesia es un buen cristiano y un cristiano ejemplar, ¿cómo te sientes tú cuando vas a visitarlo? Hay muchas personas que me dicen, pastores, que estoy mal, estoy desanimado, no sé qué hacer. Y uno inmediatamente piensa, es que fue a visitar a tal hermano, es que fue a visitar a tal hermano. Porque fue allá a visitarla y en lugar de levantarle el ánimo, en lugar de dejarla más enamorada de Dios, la deja peor, la deja como muerta. Significa que entonces no es tan cristiano. Tal vez es un fanático de la religión, pero no una persona que en verdad ama a Cristo y lo que está haciendo. Amén. Quinto, toma el control en cualquier situación. En el versículo 12 nos dice, entonces todos se quedaron callados y escuchando lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre las enseñanzas milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Entonces mire que ellos tomaron el control en medio de esa situación, porque ya dice que se estaba tornando oscuro, porque ya todos de pronto con lo que dijeron estas personas, ya estaban haciendo, ya se estaban poniendo como tristes tal vez por no recibir esa salvación. Tal vez ellos estaban diciendo, tal vez ya no vamos a obtener esa salvación, no vamos a tener la gracia del Señor, pero Pablo y Bernabé son las personas que tomaron el control de esa situación en ese momento y empezaron a contar las maravillas y los milagros que Dios había hecho en los que no son judíos. Entonces mire que ellos tomaron el control de esa situación. Igual Dios nos manda a tomar el control de la situación en nuestro hogar, en nuestro trabajo o donde quiera que se nos haya delegado. Si somos personas que tomamos ese control o somos personas que nos dejamos llevar por lo que diga las demás personas. Si a nosotros nos mandan a predicar a algún lugar y entonces las demás personas empiezan a decir cosas que no son y nosotros nos quedamos callados, ¿qué autoridad tenemos? ¿Si tenemos esa autoridad? ¿Si tomamos el control de ese lugar? ¿O nos estamos dejando llevar o nos estamos dejando hacer lo que los demás digan? Nosotros debemos, si somos cabezas de hogar o si los hombres son cabezas de hogar, tienen que tomar el control en esa familia, tienen que sus hijos ir bajo su autoridad. Pero muchas veces son los hijos los que mandan, otra vez hay matriarcado. Entonces, mire, nosotros no debemos ser así. Dios dice que un verdadero seguidor es el que toma el control, tanto en lo espiritual como en lo secular. Entonces, debemos ser esas personas que toman el control en cualquier situación, sea buena o sea mala. Cada uno de nosotros estamos llamados entonces a ser esos guías. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en guías de los demás. Recuerde que dice que Dios nos saca de la oscuridad para meternos ¿dónde? En la luz, y automáticamente nos convertimos en luz, en guía. A eso se refiere el libro entonces cuando nosotros tomamos la autoridad, cuando nosotros estamos conscientes y seguros de lo que sabemos y de lo que hacemos. Cuando yo estoy seguro de lo que yo estoy haciendo, entonces no es fácil tomar esa autoridad y poder guiar. Cuando yo no sé qué es lo que quiero y no sé para dónde voy, pues muy difícilmente soy autoridad. Antes, por lo contrario, otros son los que determinan qué hago y qué no hago. Amén. Y para finalizar, el sexto punto dice, un verdadero seguidor es aquel que está lleno de amor. En el versículo 14 dice, Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Mire que Jesucristo demostró ese amor a los que no eran judíos, dándoles esa oportunidad de ser parte de ese pueblo. Igual nosotros debemos demostrar ese amor, pero muchas veces confundimos ese amor y decimos palabras para a la gente, endulzarle el oído o tal vez decirle cosas que no son. Pero el amor es diferente. Ayer hablábamos que en el ayuno, que el amor también es corrección. Y nosotros no solo vivimos de amor. A los que estamos discipulando también debemos corregirlos con ese amor, pero debemos corregirlos. Si están mal, debemos corregirlos y ellos van a aceptar ese amor. Entonces, nosotros primero, dice que el que no ama a Dios, que si uno no tiene amor en su corazón, entonces no ama a Dios, porque Dios es amor. Entonces, miren, nosotros somos ejemplo de amor. Para poderle llegar a esas personas debemos amarnos nosotros mismos para poder entender a los demás y llegarles con la palabra, con ese verdadero amor, igual a nuestros hijos, a nuestra pareja, en donde quiera que vamos, nosotros somos llamados a ser parte del amor. Entonces, llevar ese amor, llevar esa palabra con ese amor. Dice, para dar amor a los demás es necesario perdonar sin importar lo que nos hayan hecho en el pasado. Miramos el versículo 16, dice, yo el Señor regresaré después del reino de David, es como una capa caída, pero yo levantaré sus ruinas y le haré de nuevo. Mire que Él da otra oportunidad
con amor, dice que levanta nuevamente a ese pueblo, y eso lo hace Jesucristo. Y nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, dice que hacer la voluntad de Dios es ser ejemplo, como fue Jesucristo. Debemos seguir el ejemplo de Él, y entonces nosotros debemos de llevar esa palabra con amor. Pero para llevar ese verdadero amor dice que uno debe de perdonar. Muchas veces uno no perdona y por eso es que el amor no cabe en nuestro lugar. Entonces, si nosotros guardamos esa rabia, ese resentimiento, entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que también están en lo mismo? Tienen rabia, resentimiento, dolor en su corazón. ¿Cómo podemos compartir el evangelio si su corazón está dañado? Si nosotros sabemos lo que es perdonar y tener ese verdadero amor en el corazón, tal vez nosotros vamos a poder enseñarles a ellos que lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha mañana. También podemos mirar que ese verdadero seguidor no discute ni contiende. En el versículo 19 dice: por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. Mire que ellos aquí estaban diciendo ya basta. Pablo y Bernabé decían basta, ya por qué mortifican tanto a estos que no son judíos. Ya Dios les dio la oportunidad, ellos ya descendió el Espíritu Santo sobre ellos ya pertenecen a este pueblo, ¿por qué los siguen mortificando? Déjelos ahí. Y muchas veces nosotros somos así con las personas. A veces nos creemos tanto, nos creemos demasiado, que en vez de ayudar a esas personas, tal vez las vamos hundiendo cada día más y más, llevándoles chismes, tal vez con contiendas, o haciendo cosas que a Dios no le agrada. Mire que nosotros a veces, en vez de levantar y animar a las personas, somos personas que tal vez en medio de ese problema le hacemos más problema en vez de llevar esa solución. Porque si las personas están erradas y tal vez no quieren conocer de Dios, ¿por qué nosotros vamos y los empujamos no a decirles ustedes se van a condenar, ustedes están haciendo mal, de ustedes deberían creer, ustedes deberían ser transformados, mire cómo somos ahora nosotros? Y entonces llegar con esa cosa para esas personas no debería ser así. Dice que nosotros no debemos agobiar a nadie. A lo contrario, si ellos ya no quieren recibir de la palabra del Señor, nuestra misión como verdaderos seguidores es orar por ellos, doblar rodilla y pedir a Dios que sean tocados esos corazones, que sean transformadas esas vidas. Entonces mire que todo eso lo hace el amor. Nosotros no debemos contender, no debemos, si otras personas dicen, pero es que la palabra del Señor dice eso y ustedes nos dicen eso otro, nosotros no tenemos y no estamos llamados a contender. Si ellos tienen eso y son radicales en eso, déjenlos, que el que los va a convencer es Dios. Nosotros nos podemos ir en contra, porque de pronto se puede meter ahí el enemigo, puede tergiversar la palabra y llegamos a una contienda y vamos a salir confundidos todos. Entonces mejor dejemos ahí. Dice, pero si es radical en cuanto a esa persona, sí es radical en cuanto a su doctrina. Entonces miremos qué nos dice el versículo 20. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales y que hayan sido estrangulados, y tampoco que coman sangre. Mire, pues una cosa es ser fanático y decirle, ustedes se van a condenar por los ídolos, ustedes porque en Semana Santa llevan a esos ídolos, ustedes creen en ellos, se van a condenar por esto y por este otro. Mire, más bien seamos como tranquilos, y es verdad, en la palabra del Señor dice que tal vez al reino de Dios no entrarán fornicarios, ni adúlteros, ni tampoco aquellos que toman vino, y bueno, y así sucesivamente un poco de cosas, pero nosotros no debemos llegar a esas personas que tal vez tienen muy adentro el alcoholismo, tienen esa religiosidad, tal vez tienen muy arraigado esa idolatría, y nosotros no somos las personas que vamos a llegar directamente a eso. Nosotros conocemos de la verdad y somos radicales en eso. Gracias a Dios nosotros ya cambiamos. Pero entonces nosotros, ¿cuál es? Esas cosas, nosotros, si ellos nos dicen, pero mire, es que él ha hecho milagros, pero mire este santo lo que hizo, pero mire, claro, eso es fe. Y uno por la fe, hasta una silla le puede hacer un milagro, si tienes fe, ella te lo hace. Entonces nosotros sabemos que eso no es. Sabemos que el que hace los milagros es Dios, y nosotros somos radicales en eso. Pero ¿qué es nuestra misión como seguidor? Entonces, ¿vamos a convencerlos a ellos con palabras? Tal vez no. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos hacer? Entregarlos a Dios, orar por ellos, para que así nosotros no nos estemos cargando con ellos y decirle a Dios que ellos están mal en su palabra y que los trate de convencer, porque ¿de qué nos sirve traer a los lugares, a las congregaciones y decirle que quiten los ídolos? Tal vez los quitarán de los lugares donde los tienen,
pero del corazón tal vez no los han sacado y seguirán lo mismo, seguirán siendo mismos católicos dentro del cristianismo. Por eso es que a veces estamos confundidos. Dentro del mismo cristianismo hay personas que todavía no han sacado esas cosas y están creyendo, bueno, en un Dios creen, sí, pero el Dios todavía no lo han sacado, el Dios idólatra de aquí, de este corazón, no lo han quitado. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como verdaderos seguidores? Llevemos a esas personas a Cristo, a los pies de Cristo, pero con un verdadero conocimiento. Pero eso lo debemos hacer con oración, con amor, llegarles a esas personas, pero nosotros siendo radicales en lo que nosotros conocemos. Y después de un tiempo sabemos que con oración vamos a llegar a esas personas y vamos a poderlas hacer radicales igual a nosotros, pero no fanáticos. Para concluir, podemos decir, deja a un lado tu fanatismo, tanto en lo espiritual como en lo espiritual, en lo secular como en lo espiritual, porque lo único que puedes conseguir es quedarte solo, pero sé radical en todo lo que tienes que ser radical, para ganarte el respeto de los demás y poder llevar las almas a Cristo. Amén. Cada uno de nosotros entonces tenemos una misión y es ayudar al pueblo de Dios a que cada día se enamore más de Él. Nuestro trabajo es ser facilitadores en ese proceso de encuentro del ser humano con Dios, pero cuando nosotros cuestionamos, criticamos, cuando nosotros simplemente lo que hacemos es mirar lo malo que otros hacen, en lugar de facilitar ese proceso de acercamiento a Dios, lo que hacemos y las maravillas de Él hace en cada uno de nosotros. Como dice Lili, el Evangelio en realidad es fácil de entender. Dios lo dejó precisamente para que un pueblo ignorante, no muy instruido como era su pueblo en ese entonces, lo entendiera y de esa manera pudiera llegar a la salvación. Pero hoy nosotros los hombres somos los que nos encargamos de hacerlo difícil, nosotros somos los que nos encargamos de ponerle trabas para que la gente en verdad entienda. Si la gente no entiende verdaderamente la palabra, si no entiende el Evangelio, ¿cómo se va a salvar? Pero nosotros, en lugar de facilitarle el entendimiento a las personas, a veces se lo complicamos con tantas cosas que nosotros le metemos. Amén. Dejemos el fanatismo a un lado y trabajemos verdaderamente en lo que es. Entonces, ¿qué hace un verdadero seguidor de Cristo? Primero, lleva la palabra sin importar el lugar. Vamos al versículo 3 de Hechos 15. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente, es decir, y aplicarlo a nuestra vida en lo secular. Se relaciona con facilidad, animando a las personas o desanimándolas. Esa sería la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Será que nosotros somos como esas personas de esa época que iban intimidando a la gente con cosas para hablarles de que no podían alcanzar esa salvación? ¿O somos nosotros personas que animamos a la gente con ese conocimiento y les decimos que si están mal, tal vez Dios va a dar una nueva oportunidad? Porque muchas veces hay personas aquí tan necias, con palabras tan absurdas, que tal vez dice ustedes, es de aquellas personas que están cegadas espiritualmente, puedan conocer de esa verdad. Pero muchas veces nos quedamos en que nosotros, los cristianos, lo poco que conocemos, para nosotros eso es la salvación y dejamos que las otras personas pues entonces se hundan. No, nosotros no debemos ser tan fanáticos con las otras personas y irles poco a poco entrando y les diciendo que lo que están haciendo no está correcto. Entonces, nosotros debemos ser radicales, sí, en el conocimiento de la palabra, pero tampoco meternos hacia religiosidad y hacer apartar a la gente y no hacer conocer lo que Dios están mirando, o tal vez nacieron en la Iglesia Católica y se quedaron con esas tradiciones. Ustedes no tienen espacio en la presencia del Señor, ustedes no van a ganarse esa salvación porque ustedes están con esa idolatría, ustedes están mal, ustedes no tienen conocimiento, cuando nosotros deberíamos hacer lo contrario. Estamos mandados para animar, mandados para hacerles conocer la verdad. Pues nosotros ya sabemos la verdad, ya la conocemos a través de este manual, entonces nosotros deberíamos ser esas personas que llevan esa palabra para que la vida